Algo muy interesante que surgió en esta pequeña charla. Justo venía llegando yo aquí a la casa, a su casa de ustedes, porque justo, pues estábamos organizándonos para una pequeña ceremonia de agradecimiento a los abuelos que ya trascendieron. Les decía yo, el día de mañana, domingo en la noche, se pone la ofrendita. Llegan nuevamente, regresan nuestros ancestros. Un primer agradecimiento. Y entonces me decían ellos, dice, pues tú que estás trabajando con los graniceros, con los pedidores de lluvia, ¿por qué no, pues nos ayudas, ¿no? Nosotros estamos en esa situación. Y le digo, bueno, pues no sé qué diga el abuelito Topilzin, de hecho aquí está, ¿no? Estamos platicando. Y decía él, el abuelito, ¿y por qué lo quieren detener la lluvia? No, pues es que ya hizo un gran desastre, ¿no? Mira, ha cortado caminos, ha fracturado puentes vehiculares. Y dicen ellos, dice el abuelito, sí, sí, ¿qué más? Pues cosechas casi enteras no se van a dar, fíjate, se inundaron, se los llevó el río, se los tapó el cerro, ¿no? Se desgajó lo que es el cerro. Y decía el abuelito, ¿y eso? ¿Por qué? ¿Por qué lo detienen? Bueno, está bien. Yo solamente les haré esta pregunta y quiero que me lo contesten sinceramente. Él traía una mazorquita grande y uno pequeñito. Y nos dice, ven esta mazorca, sí, 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 claro. ¿De qué color es? Azul, sí, sí es azul. Y ven esta mazorquita también es de color azul, sí. Bueno, está ahí. ¿Cuál de estos dos mazorcas, el grande y el pequeño, es, es más mazorca, es más maíz? Pues veíamos, ¿no? Pues la mazorca es más grande y todo eso. Dice, ¿cuál de estos dos es más mazorca, es más maíz? Pues uno dice, no, pues ¿no? El más grande. ¿Por qué? Porque tiene más semillitas de maíz. No, 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 yo no les dije si tiene más semillitas de maíz. Les estoy hablando de la calidad. No, pues los dos son mazorca. De acuerdo. Ahora, ¿ustedes quiénes son para obstaculizar la lluvia? O dígame, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Qué harían ustedes para que este sea más mazorca y este sea menos mazorca? Menos maíz, pues, menos sustento. Le digo, no, pues no, dices que no están entendiendo la pregunta. Le digo, si me lo permiten, puedo dar mi opinión. Dice, sí, adelante, es para todos. Llego a entender esto que todo es sustento, que si llueve mucho es sustento, que si llueve poco es sustento. Todo es sustento, todo es fertilidad. Ujú. Está incompleta la respuesta, pero sí es la respuesta. Lo mismo sucede con el agua que está cayendo. Esta agua lo va a acumular en la montaña, en el cerro, en los cenotes, en los ríos subterráneos, va a haber abundancia de agua. Tal vez en este año pues no haya mucha cosecha, pero sabremos sobrevivir. Vamos a saber adaptarnos. Lo mismo que cosechemos todos, cosechemos mucho maíz o cosechemos poquitito. Y aunque sea con lo poquitito, podremos vivir. Ujú, sí, es correcto, pero te falta un tercer elemento. Bueno, si me dejan terminar, todo este sustento nos lleva a lo siguiente. Yo tengo un objetivo
Yo soy energía sagrada. Para llegar, a ver qué puedo ejemplificar. Este es mi objetivo, esta es mi flecha. Para llegar aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que impregnarle fuerza, fuerza de voluntad para que llegue la flecha y lo acomode aquí. Porque yo quiero que llegue aquí. Pero yo decido si no nada más lo detengo aquí o que llegue mucho más hasta allá afuera de este cuartito, de este pequeño espacio. Entonces, lo que alcanzo yo a reflexionar es que nosotros no estamos para juzgar si es bueno, si es malo. Nosotros estamos para buscar el lado bueno de cada una de las cosas. ¿Es correcto? Claro. Cuando tú empiezas a distorsionar el curso del movimiento de las cosas, estás, y va muy ad hoc a lo que vamos a ver el día de hoy, estás o estamos quebrantando una ley natural. ¿Cuál es? La de cambiar el curso de las cosas. Y al cambiar el curso de las cosas, del tiempo, del movimiento tan perfecto, tendremos que pagar nosotros esa intervención. A lo que les digo, y entonces preguntaba un abuelito, entonces, ¿qué caso tiene estudiar para pedidor de lluvia? ¿Qué caso tiene si no puedo yo intervenir? ¿No? Le digo, bueno, es que no se trata de intervenir, se trata de comprender toda esta ciclicidad de la fertilidad. No. Dice, pero sí se puede. Yo he visto personas que sí lo hacen. Sí. Pero has visto a personas llegar, este tipo de trabajadores del tiempo, o algunos le llaman los tiemperos. ¿Has visto llegar a unos 90 años, 80 años? ¿Los has visto? Mm, no, pues no. Que yo sepa, no. ¿Por qué? Porque han pagado con su energía. Entonces, a lo que voy, hermanitos, es que la energía del día de hoy justamente habla de eso. Déjenme compartirles. Tiene que ser. Es esto. Entonces, nos habla realmente, hermanitos, de la fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad implica muchas cosas. Ya hablamos de los 4 aires. ¿Se acuerdan del aire amarillo? El aire yecat, el aire con agua del color amarillo, que era cuando llueve con sol, ¿no? Y nosotros debemos de salir ahí, de cargar esta energía. Justamente decíamos nosotros, con el aire amarillo, cargamos esa energía para trabajar con la intuición como el venadito. ¿Por qué con el venadito y por qué no con Ocelot? Bueno, porque con el venadito es su regente Tlalocan Tecutli. Por eso, si queremos hacer un trabajo, ¿cómo? ¿Cómo? Pedir fertilidad, pedir armonía, pedir sustento, tiene que ser un día más alto para trabajar como Tlalocan Tecutli. Pero quiero que cambien estas aguas, que cambien su rumbo. ¿Qué día tengo que trabajarlo? El día Atl. Hoy es el día Atl. Por eso justamente decía el abuelito, dice, ¿por qué no hacemos ese cambio? Hoy es un día Atl, ¿no? Es un día agua, donde nosotros podemos cambiar el transcurso, podemos cambiar el curso de este tiempo. Y decía el abuelito, no, no es posible, ¿no? Pero a todo esto dice él, yo lo voy a hacer hoy.
Justo estábamos ahí, sí, yo lo voy a hacer. No importa que tenga que pagar, pero esto ya tiene que pagar. Había empezado a llover y no sé, pues él tendrá su propio trabajo, el trabajo que haya hecho. Sin embargo, como les digo a todos ustedes, siempre hay un pago, ¿no? Un pago energético, el del amarillo, el aire negro. Parte del aire negro, hablábamos del aire con agua de color negro, viene cargado de mucha fertilidad, pero también trabajar con el aire negro es el aire que mandamos, como la palabra. Podemos conectarnos con el aire, con las nubes. Cuando vemos las nubes están bien cargados, hasta negros, decimos, vamos a trabajar con el aire negro. El aire rojo, decíamos que es la fuerza de voluntad que nosotros le impregnemos a esta labor, a este trabajo tan importante de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy nos toca justamente, vamos a aumentarle el zoom, nos toca justamente el día de hoy con el Yeyecatl, el aire, justamente el aire azul, el aire del sur, ¿verdad? Ahora bien, ustedes pueden decir, bueno, entonces son los cuatro aires. Y este que está aquí en medio, ¿quién es? ¿No? Son diferentes, son tlaloques, son aires con agua. Justamente el que está aquí, ese somos nosotros, ¿sí? Si se dan cuenta, su vestimenta es de color rojo con blanco, como el color de Mixcoatl. De hecho, es el Mixcoatl, el aire que está arriba, ¿no? Mish, de Mishli, de Moshli, de nube, es la nube del universo en donde todos podemos conectarnos. Por eso él refleja aquí el día y la noche en este trabajo dual que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuándo? El próximo sábado. No, hoy terminamos con el próximo sábado. Vamos a hacer una ofrenda en nuestro altarcito de cada uno de ustedes. Va a poner su florecita, su velita. ¿Y a quién le vamos a agradecer? A los abuelos que nos ayudaron a llegar nuevamente para llegar a cerrar este ciclo. ¿Se acuerdan que hace un año iniciamos el 20, más o menos como el 20, el 21 de noviembre, este trabajo de pedidores de la fertilidad? ¿No? Y hoy vamos a hablar de este aire azul, hermanito. Si se acuerdan ustedes que el primer ejercicio que hicimos nosotros con el aire azul fue visitar a Chalchihuitl, ¿sí? Trabajamos con el río, con la lluvia, justamente con Tepeyolotl. ¿Se acuerdan cuando pedíamos permiso? Les trabajamos cómo pedir permiso y entrar a esa montaña, a pedir fertilidad. Trabajamos con el aire, el, el que traslada las nubes. Trabajamos con Tonatiuh, porque todos ellos participan a que se formen las nubes y llueva. ¿Cómo? Decíamos que el sol evaporiza el agua, ¿no? Y lo sube aquí y al cielo. Se forma la nube, viene el aire, lo traslada a la montaña por su humedad, por la vegetación que hay, está húmedo, lo carga de esa humedad y nuevamente el aire lo lleva y hay un momento que ya está bien cargados, cae la lluvia. Uh-huh. Entonces participan muchos elementos, inclusive la montaña. Por eso para los abuelitos es súper importante la vegetación de las montañas. Es por ello que, por ejemplo, en el desierto casi no llueve. ¿Por qué? Por la misma vegetación que no hay. Nosotros acá estamos exterminando con esa vegetación, ¿verdad? Entonces,
El aire participa, el aire es muy importante en este trabajo de saberle hablar. ¿Saben por qué? Porque le dedicamos 4 clases a los aires. Porque el aire es justamente el que trae la nube, el que lo puede llevar a otro lado. Entonces, si yo soy el que trabaja con el tiempo, algunos le llaman tiemperos, graniceros, nosotros le llamamos atahtilis, que los que llaman el agua, pero también son los fertilizadores, los que fertilizan, ¿no? Entonces es muy importante hablar con el aire, ¿no? Y cada uno de nosotros representamos justamente Yehyecaquetzalcóatl. ¿Se acuerdan que hablábamos ayer del Señor del día de Yehyecaquetzalcóatl, de la serpiente hermosa, de la importancia de respirar, de la importancia de tener en cuenta al airecito, al viento, al viento? Si yo, si yo y todos nosotros nos conectamos con el viento, hermanitos, podremos traer o dispersar las nubes. Ojo, y hablar con ellos, con los trabajadores del tiempo, de la lluvia. Pero para ello, claro, es como en vamos a poner la analogía, como en un centro de trabajo, ¿no? Somos el día de hoy somos 19, ¿no? Vamos a poner esa analogía, el día de hoy somos nosotros, este es los 19 que estamos presentes, somos trabajadores de un lugar, de una empresa. Pero, nosotros como trabajadores de esta empresa, necesitamos llevarnos bien para que funcione esta empresa. Cada uno de nosotros tiene su propio trabajo, quizá, ¿no? Su propia función en esta empresa, pero necesitamos llevarnos con el de producción, con el de materiales, materias primas, el, el del mercadeo, el marketing que hace, ¿no? El coordinador, el de el que está vigilando que empaquen bien. Todos vamos a engranar de esa manera. Lo mismo pasa con esto, hermanitos. Necesitamos trabajar mucho con el aire. Por eso el día de ayer yo le ponía énfasis al aire, ¿no? Que es necesario aprender a hacer aire, vivenciar el aire, sentir el aire, escuchar el aire, ¿sí? Dentro de estos trabajos, como último número, como último actividad que vamos a hacer, es trabajar con el aire para preparar un remolino, Acomalacotl, remolino. Ese remolino, encarnarlo para dispersar las nubes. Les decía yo que los abuelitos en las comunidades, hay siempre alguien que, claro, que también ve por su comunidad, ¿no? Como guardián, ve las nubes para que no pasen a esta comunidad, nada más llueve acá y empieza a preparar el aire como remolino y empieza a redireccionar la lluvia, las nubes donde van cayendo la precipitación, bueno, lo distorsionan a otro lugar. Sí se gasta energía interna, sí, pero sí se logra. Justo esa es la fuerza de voluntad, hermanitos. Justo eso es lo que está representado aquí, miren. ¿Se dan cuenta? A ver, lo vamos a disminuir el zoom para que veamos la imagen y podamos dimensionarlo. Lo que nos toca trabajar el día de hoy, hermanitos,
Miren, aquí está. Vamos a trabajar con este aire, este aire azul. ¿Con quién creen que vamos a trabajar? Zipactli, ¿sí? Con C Zipactli y C Acatli. Ahí está el Tonalpoali. No, no está fracturado, está integrado. Miren, es esta imagen que está aquí, lo más que lo ampliamos un poquito. Miren, trabajar con la tierra que es el Zipactli. Lo que les decía, para que nosotros trabajemos con la energía, nuestra función como pedidores de la fertilidad es trabajar directamente con la comunidad, con nuestro calpuli, ¿no? Los, los 20 que estamos aquí conformamos un calpuli. Cal, cal de Cali, de casa, puli, donde hay muchas casas. ¿Cuántas casas hay aquí? 20 casas. Son cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros representados como casa, ¿sí? Por eso dice calpuli. En este calpuli, en esta comunidad, si viviéramos todos juntos, vamos a pedir pues la fertilidad, ¿verdad? ¿Fertilidad de qué? De la tierra, hermanitos, de la tierra. Y si se dan cuenta, miren aquí las mazorquitas que van brotando, ¿no? En el cuerpo de Zipacli. Es en el cuerpo de la tierra. Zipacli también representa a la madrecita tierra. Esta tierra tan hermosa que nos da el sustento. Es por eso de las veintenas. Las veintenas marcan el ciclo agrícola. Y en estas veintenas, en cada 20 días, le vamos agradeciendo a las energías cómo va el ciclo agrícola, cómo va a avanzar. ¿Sí? Ahora, nosotros como pedidores de lluvia, somos el medio para poder fertilizar la tierra, así como nos lo muestra este Tlaloc. Si ustedes ven este Tlaloc en cada una de las manos, ¿verdad? Aquí, tiene, tiene ese sustento, tiene su sustento. ¿Por qué es sustento? Cheque. En sus manitas, este carga como un bastón, pero ya en esta mano agarra directamente una mazorquita, si se dan cuenta. Es, tiene una serpiente y una mazorquita en esta mano, si se dan cuenta. El Xiucuac, ¿qué es Xiucuac? El rayo. Una serpiente de fuego también. Xiucuac, ¿qué eso quiere decir? La serpiente de fuego, ¿no? En una mano. Y ayer hablábamos justamente de eso, ¿no? Del rayo que cae. Nutre también la tierra. Lo carga de energía esos rayos. Y justamente Tlaloc es lo que presenta los colmillitos aquí, Tlaloc. Son los rayos, ¿sí? Entonces, al ser Tlaloc, al ser nosotros Tlalocantecutli, fertiliza a la tierra, que es Ipactli, con este sustento que es el rayo. Muy importante para la madrecita tierra, para que se fertilice naturalmente también. Al mismo tiempo, en la mano derecha, aquí porta, si se dan cuenta, porta un pequeño bastón igual con mazorquitas y con lluvia, ¿no? Acuérdense que la lluvia es el licor que bebe la tierra, que es la fertilidad, ¿no? Anda fertilizando. Estos son los tlaloques, los que fertilizan. Y él no va viendo hacia el frente, sino que ve hacia arriba, ¿no? Hacia el Ilhuicar. Por eso nos lo ponen aquí, miren. Él se comunica pues con las nubes, con el universo para poder fertilizar esta tierra. Pero bueno,
¿Qué tiene que ver Acatl con Zipactli? Ahorita estamos en la trecena de Cecipactli. ¿Qué hacemos en la trecena de Cecipactli? Decimos, es la primera trecena del ciclo de 260 tonalti. En este hacemos proyectos, hermanitos, ¿no? Ahorita vamos a cumplir un proyecto y vamos a replantear este proyecto. Este no termina aquí. Me acuerdo que un hermanito me decía, oiga, maestro, ¿y esto de pedidores de lluvia? ¿Cuándo termina? Ya casi. Este noviembre terminamos lo de un año, un ciclo. Pero ahora, después de eso, tenemos que empezar a trabajar con la tierra. Como la tierra ya en la siguiente veintena, que es la de Teotlesco, escuchen, Teotlesco, en la siguiente veintena, pues dice cuando se reúnen las energías creadoras. ¿Y quiénes son las energías creadoras? Que les vamos a dar su ofrendita, tierra, sería Tlazocteotl o Coatlicue, que es la madrecita tierra, Chalchihuitlicue, Tlaloc, sin duda, si se dan cuenta en las veintenas, como regente Tlaloc, está muy constante, muy presente. Tlaloc, Yeyecatl, el aire, Solecito, todos los que participan, Tepeyolotl, la montaña, ¿no? Se van a reunir y por eso es que en la siguiente veintena nosotros vamos a dar nuestra ofrenda. ¿Quién? A ellos, a las energías, se van a reunir ellos. ¿Por qué se van a reunir? Es como nosotros nos reunimos aquí, vamos, ellos van a ver qué es lo que hemos logrado. Porque ahorita nosotros, ya los que sembramos, ya tenemos nuestros elotitos. Ya dentro de 2 semanas, 3 semanitas, ya son mazorquitas, ya. Ese maicito fresco para hacer atolito de ese maicito nuevo, hacer tamales, sacar la cascarita de esa mazorca, al totomostle le llamamos, para hacer los tamales, híjole, ¿no? Por eso es que se van a reunir los generadores de la naturaleza, para ver cómo se trabajó en este ciclo. Y qué bueno que se van a reunir y nosotros les vamos a dar la ofrenda. Es lo que se hace aquí con los abuelitos, ¿no? Siempre vamos a agradecer. Les decía yo, siempre vamos a estar agradeciendo a las grandes energías. Imagínense que no lloviera. ¿Cómo estaría la hambruna? Pues estaríamos comiendo plástico como comemos plástico con Maruchan, ¿no? ¿No? Pero bueno, es esta parte tan importante de hacer reflexión, hermano. Podemos vivir en la autosustentabilidad cuando lleguemos a comprender que todo está en nosotros, vivir de una forma diferente y vivir de la madre tierra. No con eso quiere decir que no voy a necesitar dinero, sí lo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque no podemos todavía desprendernos de esa matrix, de ese sistema. ¿Sí? Por ello es que yo les decía que nuestra escuela tiene que tener esa visión. Vamos a hacer un internado y todo lo que produzcan realmente se va a convertir en Calmecac, no nada más de nombrecito, es Calmecac, no, no, Calmecac. ¿Por qué? Porque va a ser esa casa de que va a producir su propio sustento, se va a practicar, se va a trabajar con la vestimenta, ¿no? Se va a sembrar el algodón para hacer las telas, ¿no? Jabón, se pueden hacer jabones naturales, el alimento, todo, absolutamente todo, se puede producir en un cálculo, en un calmeca. Es importante. Entonces, al sembrar nosotros, nos vamos a conectar más con realmente nuestro sustento y lo vamos a valorar.
¿Por qué? Porque ahora sí nosotros somos los que vamos a producir. Por eso es que tenemos a Ceci Pacli. Estas son trecenas, hermanitos. No son tonales, son trecenas. Por eso es Seacat, C, C, este, Ceci Pacli. Aquí vemos, miren, también es el mismo que está aquí. Todos secos Cacuautli, Setochli, ¿no? Y así sucesivamente. Son Semiquistli, ¿no? Son las trecenas. En estas trecenas, en las cuales nosotros podemos trabajar con la energía de Yeyecate. ¿Sí, hermanitos? Y justo en esta trecena en que estamos. Ya lo estamos vivenciando ahorita. Lo estamos trabajando como teoría. Pero ahora, en el próximo ciclo de 260 Tonalti, que va a iniciar más o menos como en junio, nuevamente, ¿cómo vamos? Estamos trabajando con el aire azul de la fuerza de voluntad, con la tierra. ¿Cómo estamos conectándonos con la tierra? ¿Sabían ustedes que si para sembrar hay que pedirle permiso a la madrecita tierra? Hay que fertilizarlo. El fertilizante natural justamente es el estiércol de excremento de vacas, chivitos, ¿sí? Eso los fertiliza. Decimos, pues guácala, no es excremento. No, pues es parte del cuerpo de los animalitos, es la ciclicidad. Inclusive, dentro de los registros se tiene de que de la antigüedad, de los orines se hace el fertilizante que es el sulfato. Platicando con el hermanito Oscar, que está trabajando también la autosustentabilidad. Entonces él decía, no, dices que realmente el fertilizante blanco, el sulfato, se hace de la orina del ser humano, dice, pues de eso se hace. Y eso es lo que contiene. Ahora el excremento es el alimento que nosotros consumimos y con eso podemos fertilizar nuestros sembradíos, ¿no? Y si se dan cuenta, pues en el cuerpo de Zipacli tenemos el sustento, en el de Yeyecatl, ¿sí? En el de Carrizo, perdón, el de Carrizo, la de Tezcatlipoca, es la de hacer conciencia. A ver, voy a hacer conciencia que yo voy a ser como Carrizo. Acuérdense que el Carrizo que hay que trabajar en equipo, que hay que proteger en equipo y hay que proteger la tierra. Si nosotros protegemos la tierra, debemos de tener nuestra fuerza de voluntad para proteger la tierra. ¿Cómo? Pues en comunidad, hermanito. Juntos somos indestructibles, invencibles, pero divididos nos, nos vencen más rápido. Ujú. He aquí donde nos invita de trabajar en comunidad, en hermandad, porque es el único camino, no hay otro camino. Este Tlaloc, si ustedes se dan cuenta, en su collarcito tiene al solecito, ¿no? Nos habla de este Tlaloc, de conectarnos con nuestra energía. ¿Se acuerdan de qué es Tonali que vimos en la clase del día de hoy? En la mañana, Tonali quiere decir la luz y el calor del sol. Pero entonces aquí sería la luz y el calor de Tlaloc, ¿ah? De Kiahuitl. O sea, también vimos en la clase que Kiahuitl, o sea, lluvia, su regente, ¿quién es? Tonatiuh, porque gracias a Tonatiuh, gracias al sol, Eva se vaporiza, lo crea esta lluvia. Todo está interconectado, hermanitos, todo está conectado para nuestro beneficio. Por eso yo inicié con lo que nos platicaba el abuelito. Dice, todo esto es para nuestro beneficio, todo esto nos forja, nos forma. Entonces, ¿por qué quieren cambiar? Entonces, ¿por qué quieren modificar esto? Decía él.
No, no es así, jóvenes, nos decía él, ¿no? Y bueno, hermanitos, en este rumbo vamos a agradecerle a quién, a esta pareja, a esta dualidad. Porque quiera sea o no, en esta trecena de Ceci Pacli, ya tenemos el sustento, les decía yo, ya hay calabacitas, hay calabazas, hay en las imágenes ya hay unas calabazas, hay unos traviesos que rayaron las calabacitas, pero ya está, 2 semanas más y ya hay sustento. Para nuestros pueblos de la montaña, sí tenemos calabazas, sí tenemos chile, que también se siembra, ejotes, que sería el frijol, sí tenemos maíz, ese es lo principal de nuestro sustento, ¿sí? Es el principal de nuestro sustento. Todo lo demás se va consiguiendo, ¿sí? Como la carne y todo eso. Pero bueno, dice aire azul o aire verde, que es el color jade. Realmente la agüita es eso, ¿no? Es vida. Esta lluvia, este color jade que conecta con las aguas terrestres. Todo esto es necesario, hermanos. Todo esto es interesante. En este Amoshli, sí, podemos encontrar a Chalchihuitlicue, ¿no? Aquí Chalchihuitlicue es el agua de los ríos, de los lagos, que es la mamá, es nuestra madre, nuestra abuelita, nuestra gran maestra. Ujú, Chalchihuitlicue, ujú, color jade. Por eso les decía yo, para los abuelos, lo más valioso más valioso que el oro es el jade. Ay, ay, ¿y qué tiene que ver el jade? Bueno, ¿por qué? Es el color del agua. ¿En qué tiene que ver el agua? A ver, el agua es básico. El agua siempre lo utilizamos. ¿Se acuerdan que cuando en el cuarto círculo dijimos, vamos a hacer ayuno del agua? Híjole, pues hoy no me voy a bañar como estoy haciendo ayuno del agua. Hoy no me voy a cepillar los dientes porque estoy haciendo ayuno del agua, no voy a utilizar el agua. Hoy no voy a lavar mi ropa, no me voy a lavar las manos. Hoy no voy a beber agua, ¿por qué? Porque estoy haciendo ayuno de agua. La intención de este ayuno es hacernos conscientes la importancia del agua en nuestras vidas, que a veces lo damos por hecho, hasta nos sentimos con derecho. El agua es para todos. El agua es un derecho, dicen las leyes. Sí es un derecho, pero antes de que ese derecho tú para el agua, tienes el deber de cuidar el agua, de cuidar los bosques, de cuidar la vegetación donde vives, porque siempre estás pensando en tus derechos y tus deberes, ¿qué? ¿No? Por eso es que es tan importante el jade, porque nosotros somos agua. Es metafórico cuando dice, el jade vale más que todo el oro, sí, porque nosotros valemos más que todo ese oro, porque nosotros creamos esa abundancia, ese sustento. Debemos de entender nosotros que somos ese sustento, hermano. Y para ello debemos de entender que no estamos solos, que estamos en dualidad. Algunos hermanitos les causaba, algunos hermanitos les causaban risa cuando les decía, la energía masculina es la que manda, ¿no? Pero claro, como todos los mexicanos que a veces, ¿no? Creemos, no, pues soy el que manda, yo soy el, ahí entre chascarrillo, ¿no? Entre relajo.
yo soy el macho alfa, ¿no? Que no es cierto, no es cierto, estamos en una dualidad, tanto como la energía femenina, como la mujer, como la energía masculina, como el hombre, es importante, claro. Si no, para prueba basta un botón, aquí tenemos. Sin Chalchihuitlicue, sin el agua de los ríos, de los lagos, de los mares, no puede haber lluvia. No puede haber. Si no hay agua en los ríos, en los lagos, en los mares, en los manantiales, ¿qué qué va a evaporizar el sol para que forme las nubes? Dígame. No va a haber. Para que exista Tlaloc, tiene que existir Chalchihuitlicue. ¿Por qué les digo esto? Porque necesitamos entender cuál sería nuestra función en este trabajo. Nuestra función ser intermediario. Nuestra función sería como este personaje que tenemos aquí, ¿no? Dar, dar las ofrendas. En este entendido vamos a agradecerle a Chalchihuitlicue y a Tlaloc. ¿Saben por qué? Y discúlpenme que yo sea muy repetitivo, porque hasta ahorita ha habido mucha agua para todos, ¿no? Ah, algunas cosechas sí se van a lograr. Y qué bueno. Decía un hermanito, bueno, si tú ni siembras, ¿cómo te alegras que va a haber? ¿Y cómo sabes que no siembro? Si yo no siembro, o si no sembrara yo, está bien, pero el maíz va a estar económico, no se va a elevar su precio. Yo tengo que comprar el maíz porque como, me alimento de las tortillas, no como pan. Por eso me alegro que cosechen también ustedes. Dicen, no, pues sí, ¿verdad? Pues sí, hasta ahorita nosotros ya tendríamos nosotros ese sustento. Pero fíjense bien en la imagen, hermanitos. Chalchihuitlicue está sentada sobre una montaña, sobre Tepeyolo. ¿Dónde nace Chalchihuitlicue? En una montaña, de la tierra sale, nace la agüita. Entonces, sin esa montaña, Chalchihuitlicue, ¿dónde van a nacer? ¿Dónde va a empezar a salir las aguas terrestres? También, si se dan cuenta, es tan importante todo. Está interrelacionado. Ofrendas a la dualidad del agua. Una de las ofrendas que se le hace a ellos, a los abuelitos, a los generadores del sustento, me acuerdo yo muy bien, y todavía lo se sigue practicando. Los primeros elotes, los primeros elotitos, se ponen en una bandejita, en un molcajete. No los comemos primero nosotros, se les pone ahí encima de la casita. Si es de teja, encima de la casita. Y yo le decía a mi papá y a mi mamá, oiga, ¿por qué le está poniendo los elotitos allá arriba? Se van a mojar, está lloviznando. No, señor. Primero tienen que comer ellos. Primero ellos, después nosotros. ¿Por qué? Porque gracias a ellos, a la lluvia, a las energías, al aire, a la montaña, al sol, tenemos ya nuestro sustento. Sí, pero ellos no trabajaron, le decía yo, dentro de mi ignorancia. No lo entiendes, pero ya lo entenderás algún día, ¿no? Entonces, todos ellos participan, se les da la ofrenda. Primero ellos, al igual las calabacitas que se hacen con azúcar, primero ellos, después nosotros, ¿no? Siempre se les da así. Entonces,
Una de las actividades que nosotros podemos hacer, claro, si ustedes lo pueden hacer, y pues de preferencia lo hiciéramos, hermanitos, de llevarles ofrendas a Chalchihuitlico, al río. Ujú. Yo iré mañana, después de la clase de Tonalpoali, no creo, voy a tener que hacerlo antes, en la mañanita, ¿verdad? Ahí donde está el agüetito, ahí donde les he mandado los videos. Llevarle ofrenda a Chalchihuitlicue, sí, a Chalchihuitlicue por todo lo que tenemos, por todo lo que nos ha dado, pero también por todo lo que nos ha enseñado, por todos los regalos que nos ha dado, por todas las enseñanzas que nos ha impartido. Y justamente si se dan cuenta que hay un personaje que está, que está nadando contracorriente, ¿no? En vez de que se ponga a fluir y seguir la corriente del agua, no está nadando contracorriente. Es algo muy importantísimo, nos habla de la fuerza de voluntad. También nos está enseñando en esta parte de que nosotros, para disciplinarnos, si queremos realmente el cambio, vamos a tener que nadar contracorriente. Justamente nosotros los que estamos reunidos aquí, hermanitos, estudiando la filosofía, el pensamiento, el sentir, el vivir de nuestros pueblos ancestrales, estamos remando, estamos nadando contracorriente. Porque hay de nosotros que nos vean y ya le pusimos un molcajetito de comidita. Ah, mira, está haciendo brujería en el río. Está invocando a seres oscuros para hacerle daño a alguien seguramente o para que le pase algo al pueblo. Estamos luchando contra corriente. Estamos luchando inclusive con nuestro guerrero interno, con nuestro pensamiento interno. ¿Por qué? Porque es muy, muy mal visto aún así, porque me decía una hermanita, oiga, ¿por qué todavía tiene que trabajar en el sincretismo si hoy en la actualidad ya hay leyes que los defienden a ustedes como pueblos originarios? Les digo, sí. Como discurso, como leyes, sí hay. Como hechos aplicados a nuestra hermandad, no existe. Son politiqueros, son política, son discursos, pero en realidad que estén apoyando a los pueblos de la náhuatl, no existe eso, hermano, no existe. Como discurso, como campaña, sí, ahora sí los vamos a tomar en cuenta todos los pueblos originarios. Y ahí está, ahí les dan su bastoncito con su humito. Sí, pero es discurso. La realidad es otra. Existe otra realidad, hermano. Y para que hagamos valer esta realidad, este derecho, tenemos que practicarlo, tenemos que hacerlo. Son ciegos, sí. Ellos saben que gracias a los pueblos nativos de la náhuatl es que todavía se siguen defendiendo un poquito los bosques, las selvas, en la parte sur, nuestros hermanos, cómo están luchando contra estas grandes empresas depredadoras de la naturaleza. ¿Por qué no quieren que se extermine? ¿Por qué gracias a ellos no se ha exterminado esta naturaleza? Porque para nosotros ese es nuestro hábitat. Porque el río es nuestra abuelita, Chalchihuitlicue. Porque el aire fresco es nuestro abuelo, nuestro tata, nuestro papá. Viento, porque la montaña no lo podemos transgredir. Es el espíritu de la montaña. Es que el que resguarda nuestro conocimiento ancestral. Porque hay espacios sagrados, hay espacios, hay portales, si queremos verlo, donde nos conectamos con él. Porque sabemos qué sienten los arbolitos, porque sabemos qué sienten los animales.
que son nuestros hermanos. Por eso necesitamos nosotros agradecer. En esta semana, ojalá ustedes también puedan llevar una ofrendita al río y que bueno, varios de los hermanitos he visto que llevan su ofrendita, su copalito. No les pido que lleven un borrego, un chivo y lo sacrifiquen ahí, le agradecen. No, no, no. Sus florecitas, desde lo que tengan ustedes. Sí, desde lo que tengan ustedes, vamos a agradecerle a Chalchihuitlicue. Ah, pues que yo vivo cerca de un lago, pues ve y agradece al lago. Vivo cerca del mar, pues ve y agradece al mar. Que vivo cerca aquí de un manantial, vamos, agradece. Pues es que yo vivo en la ciudad, bueno, en un parquecito, agradecele ahí, ¿verdad? Pero lo importante es hacerlo, vivenciarlo, agradecerle a nuestra madrecita. Qué bueno que existe para que nos dé vida, ¿no? Aquí les puse unas fotografías. Este es del río, muy recientemente que le tomamos la foto, todavía está muy caudaloso. Y ese es el río ya limpio en tiempo de Tonalco, en tiempo de secas, ¿no? Es este. Y justamente es agradecerle, siempre ir a agradecer, hermanitos, cuando vayan a ese río, a ese lago. Yo he visto al hermanito Víctor que sube mucho esas fotos muy hermosas de esos lugares. Llévenle su florecita, háblele a la madrecita agua. Y en los sueños les va a contestar muchas cosas de lo que le pregunte, ¿sí? A veces queremos que otras personas intercedan por nosotros. ¿Cómo? Decimos, oiga, yo le voy a dar mis flores para que usted le pida a Chalchihuitlicue que me dé fortaleza, pero usted háblele. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso, hermanitos? Porque la religión católica es lo que nos ha enseñado. Bueno, las religiones nos han enseñado así. En la religión católica, bueno, yo crecí en la religión católica. No soy católico, pero me adoctrinaron ahí. ¿Quién es el intersector de la religión católica? El cura, el padrecito. Hasta le besan la mano, porque él es el medio para conectarnos con Diosito. Y eso lo queremos replicar aquí, cuando en esta filosofía, en este pensamiento, no, hermanitos, aquí yo llevo mi velita, llevo mi florecita y le ofrendo chalchihuitlicue, Tlaloc, sí, ahorita que todavía llueve. Póngale su poposhcomi. Gracias, Tlaloc. Gracias por darme esta fertilidad. Permíteme que yo pueda ser como tú, que yo pueda fertilizar los corazones, las mentes, la vida de los que me rodean, que yo sea ese aire fresco que refresque su pensamiento, sus emociones, su palabra, y que yo no sea esa persona que les haga daño, ¿no? Entonces, no busquemos intercesores, hermanito. Y precisamente les decía, ¿por qué? Porque somos de energía sagrada, cada uno de nosotros. Entonces, no busquemos intercesores. Quillawitl, lluvia. Este es la, este somos nosotros. Este somos nosotros, serpiente, no sonriente. Serpiente. Aquí es serpiente. ¿Dónde está? Serpiente, no sonriente. Serpiente. El serpiente, este es el Xiucoatl que está aquí, miren. Otlacoatl, la serpiente de fuego. Esa es la serpiente de fuego. Por eso en el bastoncito, si se acuerdan, le pusimos acá arriba Tlaloc, el rostro de Tlaloc y acá abajo una serpiente. Y en medio tiene donde agarrarlo, que muy pronto los vamos a entregar. Uf, le tengo mucho trabajo, sí, sigo trabajando sobre eso. Entonces, nosotros somos los intercesores entre Tlaloc y la tierra. Justo es lo que representa el bastón este, hermanitos. Miren,
permíteme. Este, la lluvia, las nubes, y Zipacli, o Zipacli, la serpiente, el cuático, ¿no? Eso es lo que representa el bastón. Nosotros estamos aquí en medio, ¿no? Y entonces, algunos hermanitos tienen su tonal de lluvia. Estas personas pueden ser muy amables, muy empáticas, pero no los hagas enojar porque son extremadamente violentos, sacan sus rayos y centellas. Son explosivos que algunos le llaman. Es su naturaleza. Y si yo sé que soy así, me voy a armonizar o tranquilizar. No, y si se aparte. Nosotros decidimos, hermanitos, al ser fertilizadores, al ser tlaloques, ¿cómo queremos ser? Lluvia fresca que fertiliza o lluvia que destruye. Pero también hay que estar conscientes que va a haber momentos también que imponer, hermanitos, para que no abusen de nosotros, ¿no? Ah, no, sí, es que es muy bueno, se ve que es tontito y me voy a aprovechar de su bondad. No, 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 de ninguna manera. Cuando haya momentos también de demostrar nuestra valentía, hay que hacerlo. Ajá, dice que ¿cómo se llaman? Vamos a ponerle aquí. Shiu, Shiucoatl. Y eso quiere decir los rayos. ¿Mm? Shiucoatl. De Shiu, de fuego. Son serpientes de fuego. Ajá. ¿Por qué no se permite que toque en las ceremonias el bastón a la tierra? El de Tlaloc, no. El que le vamos a poner Tlaloc, no. Pero los demás bastones yo sé que sí, porque lo conectamos, lo cargamos con la tierra. Cuando estemos trabajando con, 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 con nuestro bastón de Tlaloc, después de que culminemos la ceremonia ahora en noviembre, ¿verdad? Sí se puede trabajar con ese bastón. No, cuando lo estemos ocupando, haciendo la petición de la lluvia, no lo podemos poner en la tierra, no, porque nosotros somos el intermediario con nuestro shivkoat, con nuestro bastoncito de fuego. Pero después de la ceremonia, claro que lo podemos poner en la tierra. No tiene nada que ver, se carga de esa energía de la tierra, ¿no? Muy bien. Entonces, Tlaloc, el licor que bebe la tierra, es esto, ¿no? La lluvia. No es Dios de la lluvia, no, es el licor, es el líquido que cae. Ahora bien, todo esto es importante, hermanitos, por tal espacios sagrados y la conexión. Hasta este momento hemos trabajado con los 4 aires. El próximo sábado, yo los invito a ustedes que pudieran conseguir su Puposh Comic. Vamos a agradecer porque nosotros le vamos a agradecer a Mishko. Gracias a la alineación de los astros, gracias a la alineación de la Tierra con su movimiento, gracias a la ciclicidad del Olin, al Malinali, Shiwit, a todo, vamos a agradecerle. ¿Con qué? Con nuestra flor de cempasúchil, ¿no? Ese es el lugarcito donde sembramos la flor de cempasúchil, que muy pronto ya estaremos cosechando, ¿no? Entonces, y este es mi espacio donde voy. Termino diciéndoles, esta vez que fui muy recientemente, es en esta parte, miren, aquí es donde me recosté cuando les decía que me dijo la abuelita, perdón, intencionarlo, me recosté en esta parte y empecé a intencionar de conectarme con Chalchihuitlicue, ¿no? En ese portalcito. Hay mucha energía en ese lugarcito. Para los que nos han visitado, hemos ido a este lugarcito. Aquí se siente la vibra, se siente la energía, ¿no? Con el sonido armonioso del río Chalchihuitlic.
en esta parte, lo que les decía que hice, esa conexión como portal, como entrada. Pero también aquí adentro, miren, aquí adentro, es donde también se intenciona en una posición fetal, te conectas con el corazón de quién, con el corazón del abuelo ahuehuete. Aproximadamente este ahuehuetito no nos dan una fecha muy exacta, pero una aproximación tendría como sus 400 y tantos años, porque mi papá me decía que que su abuelito, que sería en mi caso mi bisabuelito, iban a dejar sus ofrendas en ese lugar. Son muy longevos estos ahuehuetitos, ¿no? Estos árboles de ahuehuet. Desde su nombre es A, de agua. Huehuet, anciano, sabio. Entonces, este árbol quiere decir árbol de agua sabio o sabia, ¿no? Justamente se alimentan mucho de agua, pero también exhalan el agua, fertilizan la tierra. Tener un ahuehuete es tener agua. Son los árboles sabios de agua, ¿sí? Entonces, hermanitos, con este aire rojo, perdón, aire azul es la fuerza de voluntad. Es aquí donde vamos a dar nuestra fuerza de voluntad para ir a agradecer a esta dualidad de las energías. Justamente estas dos energías están en el rumbo sur con, con Huitzilopochtli, ¿sí? Bueno, eso es lo que les quería compartir. Vamos a ir a agradecer, ¿no? Hay que ver en esta semana, hay que programarnos ustedes qué día pudieran ir, ¿no? Justo lo recomendable es mañana. Mañana es ir mañana o hoy en la nochecita, hacer su intención. Hoy a las 6:45 entramos con la energía, iniciamos con la energía de Chiknawi at 9 agua. De la trecena, Cecipac. Ahora bien, hoy, esta noche, es propicio de la ensoñación con nuestro nahualito. ¿Y dónde está nuestro nahualito? En nuestro tonal está, por ejemplo, está la Señor de la Noche y abajito está nuestro nahualito. Es el regente. Intencionemos el día de hoy conectarnos con nuestro nahualito, de convertirnos en ese nahualito en nuestro sueño, en nuestro ensueño. Es un día muy propicio de fluir como el agua. Vamos a hacer algo para armonizarnos con Xutek. Hermanitos, no sé si tuvieran algo que compartirnos o alguna duda que les haya quedado. Ya el rayo es Xiucuat, como Xiu, como fuego, de Xutecutli, ¿no? Xiu. Cuat, serpiente, es la serpiente de fuego, porque es lo que hacen, ¿no? Como serpiente, ¿sí? Sí, hermanitos. Tlazocamati. Ujú. No, no hay Maestro, preguntas. Sí, maestro, hermano. maestro, tengo una duda, le quisiera preguntar algo, maestro. Sí, hermanito. Maestro, he estado escuchando que los invasores de España han estado hablando muy fuerte sobre los grupos étnicos del Perú y todo la náhuatl. ¿Cuál sería la respuesta, maestro, de nosotros como conscientes de lo que somos cuando ellos nos tratan como salvajes, como ignorantes, como brutos? O sea, todo es el lenguaje, maestro. Le voy a mandar 2 videos ahí para que los escuche. ¿Cuál sería la respuesta y la reacción de nosotros, maestro? ¿Cuál sería nuestra reacción? Una sonrisa y decirles, te entiendo que vives en tu ignorancia. ¿Por qué? Porque si yo también empiezo a ofenderlo,
estoy siendo igual que él. Si me tachan como bárbaro, como inconsciente, no. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, estoy intencionando como al ser Quetzalcóatl, ¿ah? Si tú me das tu odio, pues yo te doy el amor que yo tengo, porque cada uno de nosotros da a uno lo que tiene. Y la mejor forma de atacarlos es ignorarlos. Eso es. Esa es la mejor forma, la mejor arma. Recuerden que la bandera es humildad, entendimiento. Ayer ya hablábamos, ¿no? La empatía. Te entiendo perfectamente. Tú no puedes opinar por qué vivo así, porque pues no lo has vivido. Y qué tristeza me das, pues, que tú opines así de mi pueblo. Pero realmente yo vivo conectado con la madre tierra. Soy hijo de la tierra. No pretendo ser hijo de alguien más. Che, hermanito, no hay por, Maravilloso, maestro. no Maravilloso. hay forma Gracias. de qué atacar. ¿Por qué atacar? No, no. Che, hermanito. Gracias, maestro. Dios le bendiga, maestro, por esa serenidad y esa conciencia que es maravilloso echarla a caminar y demostrar, como usted dice, porque si no seríamos igual que ellos o peor que ellos de bárbaros. Gracias, Sí, maestro. Gracias, hermanos, sí, a todos. Buenas noches. sí, Maestro, hermanito. mañana, ¿qué hora es la clase, maestro? En la mañana a las 8 de la mañana, el horario de la Ciudad de México, no sé, en Nueva York, ¿a qué hora sería? Son 2 horas, 8, 9, a las 10. A las ¿A, 10 a lo a mejor qué para hora va a estar ustedes. en la radio, maestro? A las 11 A las 11, ya estoy invitado. Tiempo de Nueva York. tiempo de Nueva York. Tiempo de México. Serían como 9, 9:30 por ahí a las 9. Ok, maestro. Un abrazote. Cuídese mucho. Hablamos mañana. Sí, mi hermano, Saludos, claro que hermanos. sí. Sí, sí. Hermanita Leti, Temastiani, observando su arbolito, su huehuetito, y estoy viendo que está bien empoderado, tiene muchas energías. eh, ya las marqué, se las puse en el grupo de WhatsApp a mis hermanitos para que las observen. Casokamati Tamastiani. te toca Mati Nognitsin, sí, realmente está lleno de energías. Cuando tú vas, no te sientes solo, te sientes apapachado, protegido. Sí, sí, hay muchísimas energías y no nada más ahí a su alrededor. Pues es un espacio muy antiguo. A lo mejor no tendría miles de años, pero siempre se llevan las energías. Sí, hermanita, Tlazocamati. Casokamati Tamastiani. ¿Qué, Manognitsin? Hermanito José, por favor. José y Carmen, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañen. Hola, Temastiani, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Tengo una pregunta sobre los ejercicios. Mira, tengo una discapacidad física y quería preguntar si tiene unos consejos para mí para todavía poder hacer estos ejercicios. Los ejercicios, hermanito, no tienen nada que ver con la discapacidad física. Ujú. Ujú. La energía que nosotros emanamos es de nuestro cuerpo, es la pureza que tenemos en nuestro espíritu, en nuestras intenciones. Ujú. Todo este cuerpo es solo un cascarón que tenemos. Al hacer nuestros ejercicios es agradecer por lo que tenemos, porque muchos de nosotros decimos, y es lo que nos han hecho creer, hermano. Ujú. Decimos, es que mira mi color de piel, a mí me gustaría ser mi piel blanca, ¿no? De tez blanca, acá quizá de ojos azules, de pelo rubio. Ese es lo que nos han hecho creer todo ese sistema. Pero lo que realmente vale, hermanito, lo que sale de aquí,
lo que sale de aquí, agradecerle a la gran madre naturaleza. Quizá no puedo hacer lo que los demás hacen, pero yo puedo hacer las cosas de una forma diferente. En resumen, la intención de agradecer, la intención de generar tu poder reside el amor, la intención y el poder que tú le des a esas acciones. ¿Sí? Tu energía es poderosa y yo sé que puedes hacer muchas cosas. Independientemente que te digan, no es que tu discapacidad no es una discapacidad, es una capacidad diferente. ¿Sí? Y yo quisiera que esa palabra a veces duele, fíjese que uno de mis sobrinos, él nació igual, capacidades diferentes, su mano, esta parte de su mano, la mano derecha, está muy flácida, no habla muy bien, pero él raja leña, él junta copal en los campos, en estos días ya está juntando su copalito y lo anda vendiendo. Y no, y vemos a gente físicamente muy bien y anda, regálame una moneda. No, como yo le he platicado, le platicaba cuando éramos niños, tu poder está aquí, tu poder está aquí. Y yo sé que puedes, ¿no? Sí, hermanito, tú los puedes hacer. Tlazohcamati Temachtiani, gracias por toda su sabiduría y sus enseñanzas, se lo agradezco mucho. Gracias por acompañarnos, hermanito. Mm. Tlazohcamati. Maestro, disculpe una pregunta. La clase de hoy, como estaba trabajando, ¿la subió o la va a subir? ¿Me la pueden mandar, maestro? La clase de Tanalpuali, Ajá. justamente ya lo subimos ahorita. Ok, maestro. Gracias. Gracias. Sí, hermano. Está ya en YouTube. Ya está Ok. en YouTube y también está en Zoom. También les mandé el link. Ahí está en el grupo. Ok, Pero en YouTube, maestro. ahí permanece. Ok, Sí, gracias. hermanito. Sí, mi hermano. Hermanito Tosnene. Tlapoyagual, Titopiltzin, Tlapoyagual, Tinigniwan, para simplemente compartir, maestro. Cuando intento, abundando en el comentario del hermano José, que tal vez el cuerpo no encaja en la definición de sano. Bueno, ¿a qué grado? Porque yo estoy obeso, tengo caries, miopía, astigmatismo, calvicie y me falta un dedo. ¿Qué es lo que yo veo? Ya si me hacen unas pruebas psicológicas, pues paranoico, ansioso y ya veo cosas raras. Entonces, algún día tenemos que definir exactamente qué es normal. Y como le he compartido, me he avanzado en ser consciente de que somos energía sagrada. Y cuando uno es consciente empieza a ser consciente de eso, dice, pues si yo soy fracción de Ometeo, de la fuente, de a lo que le queramos llamar Dios, el mero mero. Soy una parte de él. Y cuando me empiezo a conectar con el observa, calla y aprende, cuando me empiezo a conectar con Yeyekat, cuando mi mente empieza a callarse un poco y mi corazón empieza a sentir más. Y si es que tengo los ojos cerrados, empiezo a ver objetos aún con los ojos cerrados, o empiezo a ver luces, pues a mí me da miedo y me regreso luego. Sí. Y me da miedo y ansiedad y me regreso. Lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo bien, voy empezando. ¿Cuál es la prisa? A final de cuentas, somos, porque cada uno de nosotros somos parte de todo el universo. No estamos separados, somos uno. Y yo donde
donde aprovecho para estar en paz, pues es adentro de la casa. Porque cuando lo he intentado fuera, pues que ya escucho al perro, que ya escucho una persona, que el mosco ya me está picando, me cuesta mucho más. Entonces lo que dice el hermano José, pues un rinconcito en la casa y desde ahí se conecta uno al universo. Ahorita que usted nos está enseñando de Cat y sus colores, el viento rojo, azul, negro, amarillo, si yo en sueño me mentalizo hacer el viento dorado y que viajo y abrazo a mi Señor Padre, pues ¿qué más quiero? Si yo tengo la fe de que al prender un fuego con una intención, entonces ese fuego lo único que significa es que mi intención, mi oración es más duradera, más constante y atraviesa diferentes dimensiones. Pues casi, ¿qué más quiero? He encontrado paz, un camino, he encontrado actividades al prender una vela, al dar una ofrenda, al poner unas flores, al encender un copal, que he aprendido con usted en este año. Quisiera haber avanzado más, pero pues si ya cuando me estoy conectando me da miedo, pues ¿para qué quiero más ahorita? Tlazocamati, Temachitopiltzin, Tlazocamati, Nicniwan. Somos energía sagrada. Titeotzin. Aquí seguimos. Tlazocamati Naunitzi, le agradezco, hermanito, por recordarme que somos una energía sagrada. Y que nada, ni nadie nos diga que no lo somos. ¿Por qué? Porque todo depende de nosotros, hermanitos. Nosotros damos vida. Y si queremos, quitamos vida. Y no necesitamos armas superpoderosas. Con nuestra palabra. Con nuestra palabra. Nos vemos en nuestro Tezcatipoca, en nuestro espejo, en nuestro altar. Debemos de tener nuestra fotografía y decirnos esas palabras. Tú eres Teotzi. Tú eres un gran ser humano. Te amo. Y vamos, tú puedes. Yo sé que estás cansado, yo sé que estás estresado, yo sé que estás desesperado, pero tranquilo. Todo es perfecto. Nada, ni nadie nos va a detener. Vamos. Se vale llorar, si quiere llora. Se vale gritar, se vale dormir, se vale. Pero lo que no se vale es que te dejes vencer. Es que digas, sí, es cierto, soy un tonto, soy un inútil. No, eso no se vale. Tenemos que demostrar y aceptar, porque si aceptamos que somos una energía sagrada todos nosotros, lo demás es lo de menos. ¿Sí? Igual sus ataques, su violencia de los demás, no pasa nada. Sí molesta, en un momento molesta, porque solamente nos quieren usar para sus discursos. Pero bueno, ese es su trabajo. Ese es su trabajo, hacer discursos. Y nosotros, nuestro trabajo es actuar, vivir. ¿Sí, mis hermanitos? Bueno, pues con esto terminamos la clase, hermanos. Nos vemos el día de mañana, los que gusten acompañarnos, a las 8 de la mañana con el horario de la Ciudad de México. Y termino diciéndoles, Namechtlazotla y Canochinoyo. Los amo con todo mi corazón. Temitas que muestro. Namechtlazotla y Canochinoyolo. Namechtlazotla. Timothy, Timostiani. Tlazocamati Nacniva. Timoitas que mos